¿Y si te dijera que existe un producto que te permite pagar menos impuestos hoy? Pues solo te estaría contando la mitad de la historia, porque lo más probable es que esos impuestos los pagues después. Hoy hablamos de los planes de pensiones. ¿Es realmente tan bueno como dicen? ¿O simplemente estamos trasladando la factura al futuro? Lo vamos a comprobar con números. Hola, soy Sergio, de ahorroimpuestos.es, y hoy vamos a analizar la fiscalidad real de los planes de pensiones y si de verdad te ponen en ventaja frente a otros productos de ahorro e inversión. Lo que verás es formación, no constituye asesoramiento financiero ni fiscal, no es una recomendación de inversión. Quédate hasta el final porque vamos a hacer cálculos claros, paso a paso, para ver si la ventaja fiscal del plan de pensiones es tan buena como parece, o si hay detalles que normalmente se pasan por alto. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es un plan de pensiones y para qué sirve? Un plan de pensiones es una hucha para la jubilación, pero con candado. Está pensado para el largo plazo y no es un producto que puedas usar libremente cuando quieras. Solo puedes recuperar el dinero en 3 tipos de situaciones: jubilación, supuestos excepcionales como paro de larga duración, enfermedad grave, incapacidad laboral y fallecimiento, o tras 10 años desde la aportación. Por lo tanto, no es líquido, y eso es importante cuando lo comparamos con otros productos. Su principal ventaja, la fiscalidad, pero con condiciones. Cada euro que aportas reduce tu base imponible general del IRPF. Ya sabes, a la que van tus ingresos del trabajo, tus ingresos como autónomo, alquileres, etc. Eso significa que pagas impuestos como si hubieras ganado menos dinero. Y eso se traduce en menos IRPF a pagar en tu declaración. Pero aquí viene el punto clave. Cuando recuperes ese dinero, tributará también como rendimiento del trabajo, no como ahorro. Y por tanto, se integra en la base general, la que tiene los tipos más altos del IRPF. Ya expliqué cómo funciona la base general en un vídeo anterior. Si quieres repasarlo, te lo dejo aquí arriba. Y esto cambia totalmente el análisis. Vamos a poner un ejemplo de cómo funciona esto. Imagina que vives en la Comunidad de Madrid y ganas más de 60.000 euros brutos anuales. Tu tipo marginal es del 45%. Esto es que por cada 100 euros extra que ganas, Hacienda se queda con 45. Una aportación de 1.000 euros al plan de pensiones produce este efecto. En vez de tributar por 61.000 euros, tributas por 60.000. Con un marginal del 45% te ahorras 450 euros. Es decir, aportas 1.000, Hacienda te regala 450 euros hoy. Estos números son muy potentes, pero falta los del rescate. Cuando saques ese dinero, más los beneficios que haya generado, tendrás que tributarlo. Por eso decimos que es un ahorro fiscal diferido. La gran pregunta que resolveremos con números. A primera vista, los planes de pensiones parecen una máquina de ahorrar impuestos. ¿Pero lo son realmente? Te dan una ventaja fiscal inmediata, pero te obligan a tributar después como salario, con poca flexibilidad y con una fiscalidad final que puede comerse la ventaja obtenida al principio. Quizás sea mejor invertir en otros productos de ahorro como fondos de inversión, ETFs o quizá no. Por eso, en este vídeo vamos a analizar con números, paso a paso, si la ventaja fiscal inicial compensa el impuesto futuro. ¿Qué pasa si estás en un tipo marginal alto ahora, pero bajo al jubilarte? ¿Qué pasa si es al revés? ¿Qué pasaría si en lugar de un plan de pensiones inviertes en otros productos como un fondo de inversión o un ETF con fiscalidad en el ahorro? Así, al final del vídeo podremos sacar una conclusión clara, rigurosa y definitiva. Por cierto, déjame que te diga algo importante. Si todo esto que estamos viendo te está ayudando, imagina lo que podrías conseguir si de verdad supieras cómo funciona el IRPF, qué puedes deducir y qué no, cómo funciona cada tramo, cómo ahorrar legalmente y, en definitiva, cómo evitar pagar de más cada año simplemente por desconocimiento. Por eso, estos días tan señalados quiero ofrecerte algo muy especial. Un descuentazo en mi curso sobre el impuesto de la renta. Eso sí, solo estará disponible hasta el 20 de diciembre. No lo dejes escapar. Cientos de personas ya están ahorrando dinero simplemente por entender cómo funciona el impuesto. Además, si quieres, aprenderás tú mismo a hacerte la declaración de la renta. Si crees que pagas demasiado, probablemente sea verdad. Y este curso puede cambiar eso. Te dejo el enlace para inscribirte en la descripción del vídeo. Bien,
Antes de meternos con los números, vamos a ponernos en situación y dejar muy claras las premisas con las que vamos a trabajar. No porque sean perfectas, ninguna lo es, sino porque si no fijamos unas reglas mínimas, sería prácticamente imposible hacer un cálculo serio. No tenemos una bola de cristal. Premisa 1. Vamos a suponer que la fiscalidad del plan no cambia. La normativa de los planes de pensiones cambia constantemente, pero para poder hacer cálculos claros necesitamos fijar un escenario estable. Así que vamos a imaginar que las reglas de hoy se mantienen iguales desde la primera aportación hasta el día del rescate. Premisa 2. Nuestro poder adquisitivo se mantiene. Vamos a trabajar en euros de hoy. Eso significa que aunque dentro de 10 o 20 años tu sueldo sea más alto por culpa de la inflación, su valor real será el mismo. Es decir, si hoy con 35.000 euros puedes comprar ciertas cosas y pagar ciertos impuestos, en el futuro, aunque ganes más en términos nominales, asumimos que podrás comprar lo mismo y pagar lo mismo. Esto nos permite comparar cifras sin que la inflación distorsione los resultados. Premisa 3. Todas las cifras estarán expresadas en la misma unidad. Una vez hecho ese ajuste por poder adquisitivo, todo lo que comparemos, salarios, aportaciones, impuestos, rentabilidad y rescates, lo haremos en la misma escala, sin mezclar euros del futuro con euros de hoy. Así evitamos conclusiones erróneas y podemos ver de forma limpia qué producto funciona mejor. Y ahora sí, los 3 ejemplos reales. Una vez sentadas las bases, vamos a plantear 3 escenarios muy representativos. En todos ellos, el periodo de inversión será de 25 años. Aportaremos aproximadamente el 10% del salario al ahorro para la jubilación. La rentabilidad obtenida con los productos financieros será de un 7% real, descontada ya la inflación. Esta rentabilidad será hasta el rescate. A partir de aquí, el ahorro entrará en modo ultraconservador. Solo cubrirá la inflación, luego la rentabilidad obtenida después de los 65 años será del 0%. Y no, estos datos no están puestos a dedo. La mayoría de personas no consigue ahorrar más del 10% de su sueldo, y cuando lo consigue suele ser a partir de cierta edad. Verás, cuando analicemos los resultados, que ese 10% es prácticamente el mínimo imprescindible para llegar a la jubilación con una vida relativamente cómoda. Y por último, vamos a suponer, y esto sí es mucho suponer, que cuando te jubiles cobrarás una pensión similar a la que se paga hoy. Y está calculada en base a que has cobrado lo mismo todos los años que se utilizan para el cálculo de la pensión. Con todo esto preparado, vamos a ver qué ocurre de verdad cuando comparas un plan de pensiones con otros productos de inversión. Bien, vamos con el primer ejemplo. Situación inicial. Imagina que tu base imponible es de 45.000 euros brutos al año. Esto es antes de impuestos. Ahorras el 10%, es decir, 4.500 euros al año. Y decides aportarlos a un plan de pensiones durante 25 años, de los 40 a los 65 años. Con 45.000 euros de base imponible y viviendo en la Comunidad de Madrid, tu tipo marginal es del 37%. El tipo marginal es el porcentaje que Hacienda se queda por cada euro extra que ganas. No es el tipo medio, ni lo que pagas sobre todo tu sueldo. Es el impuesto que pagas por el último euro que entra en tu bolsillo. ¿Por qué es importante? Porque cuando haces aportaciones a un plan de pensiones, el ahorro fiscal depende exactamente de ese tipo marginal. Volviendo al ejemplo, cuando te jubiles, tu pensión pública estimada será de unos 39.000 euros. Dato real a día de hoy, claro. Y por lo tanto, tu tipo marginal seguirá siendo del 37%. Además, vamos a suponer que tu plan de pensiones lo rescatas de forma totalmente lineal, desde los 65 hasta los 90 años. ¿Cuánto acumulas en el plan de pensiones? Con una rentabilidad real del 7% anual, tu plan acumula algo más de 284.000 euros. Y durante los 25 años has tenido una ventaja fiscal importante. Aportas 4.500 euros a un tipo marginal del 37%, el ahorro fiscal anual es de 1.665 euros. Luego en 25 años, más de 41.000 euros ahorrados en impuestos. Es decir, Hacienda te ha financiado una parte muy relevante de tu ahorro durante toda tu vida laboral. Viajemos ahora al momento de la jubilación. A los 65 años cobrarás 39.000 euros de pensión pública más 11.400 euros anuales del plan, es decir,
284.000 euros dividido en 25 años. Total, 50.400 euros brutos anuales. Conclusión clave. Sigues en el tramo marginal del 37%, no pasas al siguiente tramo. En términos reales, no pagas más impuestos que cuando empezaste a aportar. Y hasta aquí, el plan de pensiones parece brillar. Pero no tiene ningún sentido analizarlo aislado, porque siempre hay que compararlo con otro producto. ¿Qué pasa si inviertes, por ejemplo, en un fondo de inversión en vez de en un plan de pensiones? Pues aquí viene el punto clave. El fondo no desgrava. Así que si quieres ahorrar con el mismo esfuerzo real el 10% de tu salario, no puedes invertir los 4.500 euros. Primero debes pagar impuestos. A los 4.500 hay que restarle el impuesto que pagas hoy. 4.500 por 37%, 1.665 euros de impuestos. Ahorro real disponible para invertir, 2.835 euros. Eso es lo que puedes invertir cada año en un fondo. Con la misma rentabilidad real del 7% al cabo de 25 años, acumulas casi 180.000 euros, frente a los 284.000 euros del plan. La diferencia es clara. ¿Cómo tributa el fondo al rescatar? El fondo tributa en la base del ahorro, con tipos mucho más bajos, 19, 21, 23%, etc. Y solo tributas por las plusvalías, no por todo lo que retiras. Además, al aplicar el método FIFO, los primeros euros que rescates pagan más impuestos. Son las aportaciones más antiguas, con más plusvalías, y los últimos, menos. Pero aún así, es muy difícil que tributes por encima del 21%. Si retiras el fondo también de forma lineal hasta los 90 años, recibirás 7.170 euros al año y pagarás muchos menos impuestos que con el plan. Vamos con la comparación final. ¿Quién gana en dinero neto? Así que vamos a lo que importa. Impuestos que pagas durante toda la jubilación. El plan de pensiones alrededor de 105.000 euros. Fondo de inversión poco más de 20.000 euros. La diferencia es enorme. Pero recuerda, el plan empezó con mucha más base gracias al diferimiento fiscal. Dinero neto, es decir, después de impuestos que recibes hasta los 90 años. Con el plan de pensiones recibirás algo más de 179.000 euros netos. Con el fondo de inversión, casi 159.000 euros netos. El plan de pensiones te da 20.000 euros más netos en toda la jubilación. Así que, como conclusión de este primer ejemplo, podemos decir que el plan de pensiones acumula más capital, ofrece más renta neta anual y proporciona más dinero total durante la jubilación. Aunque pagues más impuestos, retiras de una base mayor. El fondo de inversión paga muchísimos menos impuestos, pero parte de un capital inicial mucho más bajo. Aunque mejora con el método FIFO, no alcanza el plan en este escenario. Ahora vamos a ver dos ejemplos con distintas bases imponibles, pero con los mismos criterios que con el ejemplo anterior. Así que vamos a analizar los resultados. El segundo ejemplo es especialmente interesante porque aquí entramos en tipos marginales muy altos. Ahora tu base imponible es de 66.000 euros, por lo tanto estás en un tipo marginal del 45%. Aportas al plan 6.000 euros, aproximadamente el 10% de tu salario. Tu capital acumulado en el momento de la jubilación será de cerca de 380.000 euros, con una rentabilidad del 7% como en el ejemplo anterior. Ahora bien, cuando te jubiles, con ese sueldo tu pensión pública será la máxima. Actualmente ronda en torno a los 46.000 euros. Los 46.000 euros que cobras de la pensión más los 15.000 del plan hará que por muy poco tu tipo marginal se sitúe en el 45%. Pero prácticamente todo lo que cobres tributará a un tipo inferior al 37%. ¿Qué pasa si en vez del plan usas un fondo de inversión? Como el fondo no desgrava, no puedes invertir los 6.000 euros. Primero debes pagar el 45% de impuestos. Luego tienes disponible para invertir 3.300 euros. Invirtiendo esos 3.300 euros al 7% durante 25 años, acumulas 208.000 euros. Ahora vamos a lo que importa, el neto total recibido en la jubilación. Con el plan de pensiones, 237.000 euros. Con el fondo de inversión, 187.000. La diferencia son casi 50.000 euros a favor del plan. Cuando tu tipo marginal es alto, el diferimiento fiscal del plan es muy potente. Y por último, vamos con un caso muy común.
rentas medias. Partimos de una base imponible de 35.000 euros. Tu tipo marginal será del 30%. La aportación anual al plan de pensiones será de 3.500 euros, en un periodo de 25 años. El capital acumulado en tu jubilación será de algo más de 221.000 euros. En el fondo, una vez descontados los impuestos, tan solo podrás invertir 2.450 euros. Durante 25 años y al 7%, acumularás un capital de 155.000 euros. ¿Qué pasa en el rescate? Pues en este caso, al sumar los casi 9.000 euros brutos que cobres del plan a tu pensión de jubilación, esto hará que gran parte de lo que cobres del plan se vaya al siguiente tramo del IRPF, el del 37%. El neto que cobres si inviertes en el plan de pensiones será de 146.000 euros, frente a los 139.000 euros si inviertes en un fondo de inversión. El plan solo ganaría por 7.800 euros. Bien, ahora que ya hemos visto los números de los 3 ejemplos y que hemos comprobado que fiscalmente el plan de pensiones sale ganador en todos los escenarios, vamos a dar un paso más y poner todo esto en contexto. Porque aunque los cálculos son claros, no todo en la vida es fiscalidad. Hay muchos otros factores que tienes que conocer antes de decidir qué producto es mejor para ti. El primero, la fiscalidad, que es el punto más conocido. Los planes de pensiones te permiten pagar menos impuestos hoy, pero a cambio tributarás más adelante. Y tributas como salario, en la base general. Los fondos, en cambio, no te dan esa ayuda inicial, pero cuando llega el momento de rescatar, solo pagas por la parte que tiene plusvalías. Y además lo haces en la base del ahorro, con tipos más bajos. Si los tramos del IRPF no se deflactan con la inflación, como está ocurriendo en España, pagarás más impuestos. Es decir, te pueden mover a un tipo marginal más alto simplemente por la inflación, sin haber ganado realmente más. Y si encima se suben los tipos, algo que ya ha pasado varias veces, terminarás pagando todavía más. Por eso siempre digo que la ventaja del plan depende muchísimo de tu tipo marginal. Cuanto más alto sea hoy, más fuerte es esa ayuda fiscal que te da Hacienda, y más grande suele ser la diferencia respecto al fondo. Segundo, el riesgo legislativo. En los últimos años, los planes de pensiones han cambiado bastante. Límites de aportación, ventanas de liquidez, normativa distinta, confusa, y además cada vez es más difícil acceder libremente a los planes individuales. Ahora solo puedes aportar una parte relativamente pequeña al plan que tú elijas, y casi todo lo demás te obligan a meterlo en un plan de empleo elegido por tu empresa, no por ti. Los autónomos tienen algo más de flexibilidad, pero incluso ahí la tendencia es clara. Y si seguimos la dirección actual, no sería raro que dentro de unos años sea directamente el Estado quien decida en qué plan se aportan tus contribuciones obligatorias, como ya sucede en otros países. En cambio, los fondos son muchísimo más estables, las reglas no cambian cada 2 por 3 y tú siempre eres libre de elegir dónde quieres invertir. Así que la pregunta es, ¿cómo te sientes tú respecto a que las reglas del juego puedan cambiar? Tercero, tema comisiones y rentabilidad. Los planes de pensiones tradicionalmente han sido caros durante muchos años, muy caros, tanto que en muchos casos la ventaja fiscal desaparecía por culpa de las comisiones. Había pocos planes donde elegir y ante la falta de competencia la gestión de estos no siempre era buena. Esto está cambiando. Ahora hay más variedad y gracias, por ejemplo, a los planes indexados las comisiones han bajado. Pero aún así, los fondos siguen ofreciendo más variedad, más competencia y costes más bajos. Aquí la clave es sencilla. Si eliges un plan caro, pierdes media batalla. Cuarto, otro punto fundamental, la liquidez. En un plan de pensiones, el dinero no es tuyo hasta la jubilación, salvo excepciones muy concretas o la ventana de los 10 años. Y esto, que para mucha gente es un inconveniente, para otras es una bendición. Hay personas que simplemente no son capaces de ahorrar por sí mismas. Cada vez que acumulan algo de dinero, se les va a un capricho o a un gasto impulsivo. Para esas personas, la iliquidez del plan es exactamente lo que podrían necesitar. Un candado que les obliga a ahorrar sí o sí y que evita que descarrilen su propio futuro financiero. En cambio, un fondo te da total libertad. Puedes entrar, salir, moverlo, cambiar de estrategia y eso está muy bien si eres disciplinado. Quinto, también es importante pensar en el futuro y, por qué no, en los herederos. Los planes de pensiones tienen dos ventajas. Pueden tener protección extraordinaria frente a embargos y acreedores y además puedes elegir al beneficiario que quieras. Los derechos consolidados están fuera de la masa hereditaria, lo que te da muchísima flexibilidad en la planificación familiar.
Tributarán en la base general del IRPF de tus herederos, no en sucesiones ni en patrimonio. Los fondos, por contra, sí entran en la herencia y sí tributan en sucesiones y en patrimonio. Esto no es determinante para todo el mundo, pero para determinados patrimonios puede ser un punto decisivo. Sexto, un detalle clave sobre el futuro de las pensiones. Ahora mismo, si cumples los requisitos para cobrar el 100% de tu pensión, recibes aproximadamente el 80% de tu último salario, siempre que no superes la pensión máxima. Pero según los estudios demográficos más recientes, en 2050 esa tasa de reemplazo caerá al 50%. Y fíjate, los cálculos de este vídeo los hemos hecho para un periodo de 25 años desde hoy, 2025. Qué casualidad, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si tu pensión futura va a ser mucho más baja que tu salario en activo, tu tipo marginal en la jubilación será mucho menor que el de hoy. Y si eso pasa, los planes de pensiones habrán sido una decisión excelente, porque habrás deducido en un tipo marginal alto y rescatarás en uno mucho más bajo. ¿Qué producto es mejor para ti? El plan de pensiones es ideal si hoy tienes una tributación alta, si no necesitas liquidez, si quieres protegerte de ti mismo, sí, esto es más común de lo que parece, si te interesan las ventajas en sucesiones y embargos, y si crees que tu pensión futura será más baja que tu salario actual. El fondo de inversión es perfecto si quieres flexibilidad, comisiones bajas, estabilidad normativa y si no tienes un tipo marginal especialmente alto. Como conclusión, podemos decir que después de ver las simulaciones, fiscalmente el plan gana. Cuanto más alto sea tu tipo marginal, más ganas. Y en los tres escenarios que hemos visto, el plan siempre da más dinero neto. Pero aún así, esto no va de elegir un ganador universal, porque en la vida real influyen muchos factores personales. Y por eso, muchas veces, la mejor estrategia no es plan o fondo. Tal vez sea plan y fondo. Plan de pensiones para aprovechar la desgravación y blindar tu ahorro. Fondo de inversión para tener liquidez, flexibilidad y control total. Y sobre todo, recuerda esto. Es importante tener en cuenta todos estos factores antes de tomar una decisión tan seria como elegir tu vehículo principal de ahorro para la jubilación. Y ya sabes, si te gusta ahorrar impuestos dentro de la legalidad y quieres estar al día de estrategias prácticas, entra en ahorroimpuestos.es y suscríbete a la newsletter. Ahorroimpuestos.es. Menos impuestos, más rentabilidad. Nos vemos en el próximo vídeo.